cosa, en realidad me preguntan, además siempre hacemos repasos cada tanto como para asegurarnos que no hayan quedado dudas, ¿no? Para afirmar bien la cosa. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de Patanjali, que ya deben haber escuchado nombrar. Los aforismos de Patanjali, un texto que funda el yoga como darshana, como punto de vista, como escuela filosófica, como a veces se traducía el término darshana, se busca más el original. Darshana hace referencia, lo vimos un poquito, ¿no? Un punto de vista, ¿no? Es uno de los puntos de vista. Muy práctico, muy bajado a lo concreto, mientras otros manejan más relacionada con esa teoría, sobre todo con la teoría del santo. Bueno, se sabe, Patanjali está en la época, digamos, promedio, año cero, ¿sí? Un poco antes, un poco después, distintas escuelas, con el texto, que es como no inventa nada, sino que simplemente retoma la tradición. Recuerden la idea que habíamos visto dentro del hinduismo, el respeto de la tradición en el sentido de fundamentarse en la tradición, pero por otro lado, una actitud de apertura. ¿Sí? Entonces, yo, y Patanjali en este caso, releyó la tradición en un determinado momento, tomó distintas líneas de esa tradición y las unificó en un texto, le puso una introducción propia, un orden que consideró adecuado para la enseñanza, y ahí están este pequeño texto, ¿no? De los aforismos de Patanjali. Pequeño en tamaño, pero inmenso en significado, ¿no? Y que llevó a escribir toneladas de libros para explicar, tratar de entender, tratar de actualizar, ¿sí? Esto que él había planteado hace tanto tiempo, ¿no? Y acá vamos a tratar de actualizarlo bien para nosotros, ¿no? Para cada uno de ustedes, para el grupo, para este momento, ¿sí? Si no sería un texto muerto, ¿no? Todo texto se relee permanentemente y se vive de otra manera. Vamos a empezar a tratar de vivirlo un poco a Patanjali. Entonces Patanjali sistematiza una serie de propuestas que ya históricamente venían, y venían de siglos, quizás milenios antes, y marca, sutra quiere decir hilo, ¿no? Hebra. Es el hilo conductor para nuestras prácticas, es el hilo que marca los límites de un yoga, o sea, una práctica saludable, ¿no? Podríamos decir que algo que vaya en contra de lo que Patanjali plantea no podría llamarse yoga. Yoga nos da las pautas para que lo que realmente hagamos nos reintegre. ¿Sí? Con esas pautas son pautas muy seguras. ¿Sí? Límites muy precisos que nos permiten construir, digamos, el edificio del yoga en nosotros con total seguridad. Ese fue uno de los grandes objetivos de él. Y empieza el texto con 4 aforismos. El primer aforismo dice, ahora comienza, yo siempre lo voy cambiando la traducción, ¿sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje del yoga. Un aforismo muy rico, parece muy simple, pero tiene muchas cosas que mostrar. Primero, el término inicial, ahora. ¿Sí?
momento de la liberación final. No hay un aforismo que diga, aquí terminó el proceso de enseñanza, aprendizaje del yo. El último aforismo se refiere a la experiencia de la liberación final. ¿Sí? O sea, solo ahí termino de aprender. Entonces, un segundo punto sería ese, ¿no? La humildad de estar siempre dispuesto a seguir aprendiendo. Y el proceso de ese aprendizaje se da dentro del contexto de la enseñanza y del aprendizaje. Ustedes van a seguir aprendiendo muchísimo, dando clases y aprendiendo de sus propios alumnos, por ejemplo. ¿Sí? Como todos nosotros, como docentes acá transitoriamente, seguimos aprendiendo de lo que surge del diálogo con todos ustedes. Entonces esa actitud, siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a recibir. Y eso será que estoy atento, que estoy despierto a eso que estoy escuchando. ¿Sí? Sin prejuicios. ¿Sí? Si no, no sería aprendizaje, sino una crítica de lo que el otro me dice. ¿Sí? Ese ahora también tiene otros sentidos. ¿Sí? Por un lado, inaugura textos de distintos darshanas, marcando que ahora va a empezar a tratarse un tema nuevo. ¿Sí? Ahora empezamos otra cosa. ¿Sí? Ahora la enseñanza del Brahma, va a decir los Brahma Sutras de Badarayana. Ahora la enseñanza o el aprendizaje del yoga, dice Patanjali. ¿Sí? Entonces es como cambio de temática, hay que estar alerta. Bueno, y también hay que estar vacío para recibir algo nuevo. ¿Sí? Que esto sea una novedad. Por más que sepamos muchas cosas, ya hemos leído muchísimas veces los aforismos de Patanjali, siempre nos van a decir algo nuevo. Si estamos dispuestos a escucharlo una vez más. ¿Sí? ¿Estamos bien? Están escuchando demasiado, pero pueden hablar algo. Es como poner toda la mirada en eso, a partir de ese momento. Ahora, como prestar. Claro, prestar atención, claro. Una atención integral. ¿No? No tensión, sino atención. ¿Sí? Apertura. ¿Sí? Vacío de preconceptos, prejuicios. ¿Sí? Porque si estoy lleno, no entra más nada. ¿Sí? Ese término ata tiene también el sentido de momento auspicioso. ¿Sí? Es el momento adecuado para empezar con él. ¿Sí? Todas las circunstancias me trajeron a esta situación. ¿Sí? Entonces también es como un llamado a la responsabilidad para aprovechar esto que me está llegando y que mi vida me fue llevando para que esto me llegue ahora y no en otro momento. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la mejor forma de aprovechar esta propuesta de vida. Justamente de lo que se trata es de yoga, que va a definir en el siguiente aforismo. Pero vamos a hablar algo del término. ¿Sí? Ya saben la raíz yuj, ¿no? Algo hablar un poquito de eso con Alicia. ¿No? Sí. La raíz yuj, que forma yugo, ¿sí? En el español, conyugal, ¿sí? Conjugar incluso. ¿Sí? Es la idea de unir, reintegrar y también dominar. Suena mejor el viejo español domeñar. ¿Sí? Dominar suena como muy ofrecivo. ¿Sí?
ese castizo suena más suavecito, ¿no? Yo soy señor de algo a través de este yugo. ¿Sí? Entonces voy a ser señor de mí mismo, en el fondo. ¿Sí? Y siendo señor de qué? De todo mi totalidad, que tengo que reintegrar porque estoy disperso. ¿Sí? Tengo que reunir mi mente, mis emociones, mi cuerpo, mi inconsciente. ¿Sí? Es un proceso que, como vimos, lleva en realidad toda la vida. ¿Sí? Y si vamos a un contexto reencarnacionista del hinduismo, lleva unos cuantos cientos de miles o millones de vidas. ¿Sí? Ellos nunca hablan de 4 o 5 vidas, hablan de cantidades, una serie de actitudes, propuestas para encarar todo lo que sigue. Tenemos que saber qué hacemos. Entonces viene la definición. ¿Qué es el yoga? ¿Sí? Si no sabemos qué estamos haciendo, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el yoga? Pregunta, respuesta. El yoga es la supresión de los torbellinos de lo mental. ¿Sí? Entendiendo lo mental como una unidad que trasciende la mente lógica, la mente discursiva. ¿Sí? Entonces, la mente, lo mental, que está normalmente yendo de un lado para otro, ¿sí? Relativamente alterada, ¿sí? Por lo menos dispersa, casi como una naturaleza de lo mental, y lo que tenemos que hacer es detenerla. Patanjali es bien radical en este sentido. Después va a hablar de la serenidad de la mente en el futuro. Ahora habla de la supresión total de las modificaciones de lo mental. El término niroda se refiere a eso. ¿Sí? Entonces hago, si quisiera decir una palabra sola, ¿qué podríamos decir? Según este criterio de Patanjali. Supresión de los torbellinos de lo mental. Aquietamiento. Aquietamiento. ¿Qué otra cuestión es eso? No mente. Vacío, O no mente. vacío, silencio. Entonces, si hago silencio, puedo escuchar. Si hago un vacío, algo puede llenar. ¿Sí? Porque esto es una definición del yoga, pero no es el objetivo último del yoga. ¿Sí? El objetivo último del yoga no es vivir y deambular con la mente en blanco, ¿sí? Sino que esto es un medio para otra cosa. ¿Sí? Es otra cosa, es lo que dice el aforismo siguiente, el aforismo 1.3. ¿Para qué quiero detener lo mental? ¿Para qué quiero hacer ese silencio? ¿Sí? Entonces ahí viene el aforismo 1.3. Entonces, distintas traducciones. El contemplador, el que ve, ¿sí? Dice literalmente, se restablece firmemente en su propia naturaleza. ¿Sí? Ese que contempla, ese que ve, es el espíritu. El sánscrito Purusha. Purusha, que originalmente quería decir ser humano. ¿Sí? Y que después, en la filosofía del Samkhya, adquiere el sentido de espíritu. Esa es la esencia del hombre. Ahí se ve claro el pasaje de sentido del término, ¿no? ¿Cómo es el término?
Purusha. Entonces puedo conectarme con ese espíritu, reafirmarme en ese espíritu. Ese es el objetivo del yoga. Hacer una experiencia plena y, si es continua, liberadora de mi esencia espiritual. Lo habitual es una experiencia pasajera, digamos, ¿sí? En el que hacemos contacto con esta esencia y volvemos una y otra vez al mundo concreto, ¿sí? Hasta que llega un momento que esa experiencia se vuelve definitiva, y eso es la liberación, ¿sí? Para Patanjali la liberación es esto: asentarse en el espíritu y optar por permanecer ahí. De modo que toda la materia, lo mental es materia, ¿sí? Tiene como fin permitirnos las experiencias necesarias para poder discernir y quedarnos con el espíritu como fin último de la vida. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está demasiado filosófico? Pero tiene relación con el mundo. Igualmente, desde ese lugar. A ver, Patanjali es muy radical en determinados momentos, muy amplio en otros, ¿sí? Cuando se refiere a la liberación para él es total. Por lo tanto, el hombre muere en ese momento como consecuencia de la liberación. Sin duda que él habla en distintos pasajes de formas de vida, calidad de vida, estados de conciencia que corresponden a lo que el hinduismo en otras líneas de aproximación van a llamar liberado en vida. ¿Sí? Entonces uno puede llegar a un estado de conciencia tan grande, una conexión con el espíritu tan profunda, ¿sí? Pero mantenerse también en relación con todo lo que existe, tener en realidad una verdadera relación profunda con todo lo que existe, ¿sí? Pero Patanjali plantea las cosas de modo que cuando uno llega a la plenitud de esa experiencia, ya cumplió su misión, ya cumplió su objetivo. La materia se disuelve y queda el espíritu puro, afirmado, consciente y libre en sí mismo. ¿Sí? Mientras tanto, hemos ganado en calidad de vida. ¿Sí? Porque si bien ese es el objetivo último, tampoco Patanjali descuida la vida cotidiana, la vida común, la vida del hombre común. ¿Sí? Pero acá está marcando el objetivo final. Por eso habla de supresión, niroda, detención total. En otro momento va a hablar de serenidad. ¿Sí? Porque vivir con la mente serena es otra vida. ¿Sí? Pero esa serenidad está en función de la supresión, y la supresión en función de la experiencia espiritual. Entonces el objetivo del yoga es la experiencia de la esencia espiritual de cada uno de nosotros. Por eso también el término Purusha, hombre. Yo experimento en mí mismo la profundidad de lo humano y tengo que pasar por mi centro. Patanjali no habla de lo divino. Hay algunas ventanitas, digamos, que me conectan con lo divino, ¿sí? Pero el objetivo fundamental de Patanjali es el ser humano. ¿Sí? Otros darshanas hablan de Brahman, de Dharma, un montón de conceptos muy valiosos y vivencias más que conceptos, ¿sí? Pero Patanjali dice, tenemos que atender al hombre tal cual está ahora, ¿sí? El hombre más o menos sufriente, ¿sí? Con la mente con un estado de dispersión más o menos importante, que necesita ayuda para
lograr eso, la serenidad, la detención, una calidad de vida mucho mejor, no generar sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es parte de la existencia, entonces ¿para qué vamos a generar más? Ya tenemos bastante con lo que tenemos, ¿sí? Cómo manejar esas situaciones para que sea reintegrador, constructivo y no algo que me destruya, ¿sí? Entonces todo eso está tenido en cuenta, pero cuando habla del objetivo último es muy claro. El objetivo último es la liberación es estar en el espíritu, vivir ahí, por lo tanto la materia ya cumplió con su misión y se disuelve, y con eso se disuelven todas las envolturas del espíritu que me están constituyendo en la existencia. ¿Sí? Desde el cuerpo físico, la mente, las emociones, la energía, todo eso ya cumplió su misión. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos para qué hacemos yoga. ¿Sí? ¿Cuándo, qué, para qué? Y el por qué ya lo tratamos. El aforismo 1.4 va a decir que en todo otro caso, ¿sí?, lo mental se identifica con la modificación. Es decir, anda saltando de un lado para el otro. ¿Sí? Y nosotros con la mente nos sentimos zarandeados de un lado para el otro. Más o menos, puede ser una simple sensación de incomodidad, ¿sí?, de insatisfacción, o puede ser algo experimentado como dolor o como un sufrimiento todavía más intenso. Pero el hecho es que no estoy afirmado en el espíritu. O sea, tengo dos alternativas, ahí de nuevo bien radical Patanjali. O la mente está totalmente detenida y puedo experimentar mi esencia espiritual, o mi mente tiene algún grado de dispersión y no puedo experimentar a fondo mi esencia espiritual. Quizá pueda vislumbrarla si mi mente está muy serena, ¿sí?, pero si no está detenida, no puede ser una experiencia definitiva. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Y se puede detener? Ahora, Patanjali pretende, y toda la India nos dice que es posible lograr una experiencia totalmente definitiva. Y que esa experiencia definitiva nos lanza más allá de esta existencia en una continua vida, pero en otro estado. ¿Sí? O sea, la vida siempre continúa. Transitoriamente estamos manifestados en una existencia, tenemos una forma específica. ¿Sí? Vamos a volver a un estado puramente espiritual. Y ese espíritu puede experimentarse. Y es habitual experimentar. ¿Sí? Muchas veces se piensa que esa experiencia es para determinada gente muy especial, extraña, muchas veces, ¿no? Que nosotros no somos dignos de ese tipo de cosas, que no estamos preparados, ¿sí? Eso no es cierto, ¿sí? Cualquiera puede tener una experiencia espiritual, ¿sí?, a medida que esté relativamente abierto, se va a dar cuenta de eso. Pero también puede negar, ¿sí?, si tiene prejuicios con respecto a eso, o le surgen algún tipo de temor ante una experiencia de esa naturaleza. ¿Sí? En realidad lo que hace esa experiencia es liberarnos del temor. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos estos 4 primeros aforismos, ¿sí?, que nos dejan bien claro, entonces, qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y eso es un modelo para todo lo que encaremos. Cualquier cosa que encaremos, bueno, ¿cuándo lo voy a hacer esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? ¿Para qué lo voy a hacer? Si no sé para qué hacer algo, ¿para qué lo hago? ¿Sí? Y muchas veces estamos haciendo
sin perder la conciencia del objetivo último. ¿Sí? No nos vamos a quedar en mejor calidad de vida. Porque eso después de todo también va a ser un medio para otra cosa. Pero entonces Patanjali aborda al hombre sufriente, quiere curarlo, quiere permitirle que viva mejor. Entonces le da ayuda para eso. ¿Sí? Por eso tiene un enfoque muy antropológico. La teología va a quedar para otro momento. ¿Sí? Tenemos que ver cómo hacemos para que ese hombre, o sea, cómo hacemos nosotros para cambiar de tal manera de vivir mucho mejor, y es como que de tanto vivir mejor uno empieza a vislumbrar lo que hay debajo de la vida, lo que sustenta toda la vida. ¿Sí? Él va a plantear entonces dos actitudes fundamentales. El aforismo 1.12, 13, 14, 15, 16, podríamos decir, incluso trabajan este tema. La idea es que Patanjali nos da actitudes antes de decirnos qué podemos hacer. ¿Sí? Todavía no dijo nada. ¿Cómo hago para serenar la mente? Primero, ¿con qué actitud vas a encarar todas las prácticas que te voy a proponer? ¿Sí? De modo que, un poco lo que les decía al principio, todo lo que hagamos sea saludable, sea reintegrador, sea serenador, serenante. ¿Sí? Y él habla de dos actitudes. Una es la actitud práctica, realizar la práctica, bajar a lo concreto esto que se va a hablar. ¿Sí? Que no quede como una revolución más dentro de nuestra mente, sino que sea algo útil para la vida. Por otro lado, la actitud de desapego. Lo voy a hacer según las pautas que se me van a brindar en este texto. Pero me voy a colocar en ese presente del hacer. Voy a estar independizado del resultado. Quizás después de todo el resultado no está en mis manos tampoco. Como ser humanos tenemos límites, ¿no? Esos límites tenemos que aceptar. Los límites pues, se experimentan como incómodos o dolorosos también, no hay duda de eso. Pero si no los aceptamos, en realidad no podemos vivir. Son las reglas de juego de la existencia. No somos todopoderosos, por lo tanto, no es con nuestro accionar perfecto que vamos a conquistar la liberación. Vamos a hacer las cosas de la mejor manera. ¿Sí? Ese hacer implica estar en el presente, implica conciencia. Estoy plenamente en lo que hago. Pero el resultado, bueno, acepto el resultado que sea. Por supuesto que el resultado también lo voy a leer. ¿Sí? Voy a retroalimentar ese resultado. Y si estuve consciente, me voy a dar cuenta, ¿por qué me dolió hoy la zona lumbar después de hacer, no sé, Krishnasana, no sé si cualquier cosa? ¿Sí? Si estuve presente, me doy cuenta que es lo que puedo haber hecho
también leyendo el resultado en el presente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, hago, pero me desapego del fruto. Busco un fruto, porque si no, de vuelta, ¿para qué lo hago? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Desapego no es no buscar un resultado. Desapego en el fondo es aceptar ese resultado y ver qué puedo hacer con él. Si fue un excelente resultado, bueno, voy a volver a repetir eso que me llevó a un bienestar. ¿Sí? Si el resultado fue medio incómodo o doloroso, veré qué puedo hacer para no repetir esa experiencia, para no generarme una incomodidad y un dolor que antes de hacer esa práctica no tenía. Tiene que ver que se vea como No que esté en función de sí mismo. ¿Sí? El ego que existe es una fuerza importante. ¿Sí? Pero no tiene que estar, como les decía, en función de sí, sino en función de lo espiritual. El ego es materia, una materia sutil, dentro de la filosofía Samkhya que acompaña al yoga. ¿Sí? Es muy radical el Samkhya. El espíritu es el espíritu, es conciencia pura, no hay cambio. ¿Sí? Es el ser, la totalidad del ser, la perfección. ¿Sí? Mientras que todo lo material se modifica. Todo lo que se modifica es material. Más concreto, como mi cuerpo, tosco, ¿sí? Que puedo sentir, ¿sí? Pero también mis emociones, mi energía, mi respiración, mi mente, mi capacidad intuitiva, todo eso es materia sutil y todo es cambiante. Entonces, lo que plantea Patanjali es un proceso de transformación a nivel de la materia para hacerla tal que me permita ver el espíritu que la sustenta. ¿Sí? O sea, pone toda la materia en función de la experiencia espiritual. Porque el espíritu es el que da el sentido a la materia. La materia no es algo que tenga sentido en sí mismo. ¿Sí? Está muy bien que hagamos una práctica para tener una columna flexible, un sistema digestivo que pueda asimilar cualquier tipo de alimento que ande dando vuelta por ahí, que tenga energía, que tenga una buena respiración, ¿sí? Que viva más sereno, con mi mente más calma. Pero nada de eso es un objetivo último. Esos son medios para lograr en esta existencia, desde una mejor calidad de vida, una experiencia plena de mi esencia espiritual. ¿Sí? Bien. Pero, de vuelta, con estos ejemplos estamos viendo cómo todas esas dimensiones tienen que ser reintegradas. Porque está bien que tenga una columna flexible y un sistema digestivo que pueda asimilar los alimentos y bien. ¿Sí? Entonces, esa dimensión física tosca, si quieren, también tengo que mantenerla. Tengo la responsabilidad de mantenerme saludable. ¿Sí? El deber de mantenerme en un estado saludable. ¿Sí? Tengo que mantener un nivel de energía necesario para moverme en el mundo que, si no, me pasaría por arriba. Tengo que saber moverme en el mundo, tengo que tener la firmeza suficiente. ¿Sí? Tengo que manejar mis emociones, tengo que manejar mi estado mental para que las situaciones, las cosas o las personas no me manejen a mí. Si no, siempre estamos reaccionando en lugar de actuar desde nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ese dominio que
Jung tenía también ese sentido, ¿sí? Es un dominio de todo eso que integro alrededor de un centro. Entonces yo puedo vivir de una forma mucho más autónoma, sabiendo que vivo en dependencia de los demás también, en una interrelación continua. ¿Sí? Pero no vivo sometido, dominado, manejado directa o indirectamente. ¿Sí? Y ese ego firme que puedo haber construido a lo largo de mi vida es en función del espíritu que busco descubrir. ¿Sí? Entonces, práctica y desapego en todo lo que hago, absolutamente todo. ¿Sí? Y todo no es solo la práctica que estamos haciendo acá, sino las cosas que haga en mi casa, en el trabajo, en donde sea. ¿Sí? Entonces esto viene a ser como un ámbito de incorporar, y esto lo podemos decir bien literalmente, porque hasta nuestro cuerpo tiene que intervenir en esto, incorporar actitudes sanas para todo el resto de la vida, no solo para él. ¿Sí? Entonces, por esa práctica, ¿qué características tiene? ¿Sí? Primero la define, Patanjali es bien sistemático. ¿Sí? En el fondo era un científico, un psicólogo. ¿Sí? Entonces, la práctica es la fuerza, la energía, en función de la estabilidad, en función de la detención de lo mental. Entonces, toda la fuerza de la que dispongo, la canalizo con un objetivo. Pero implica que tiene que haber fuerza, tiene que haber una energía importante en juego. ¿Sí? Tengo que obtenerla, tengo que mantenerla. ¿Sí? Entonces implica poner mucho. A veces se usa la traducción esfuerzo, ¿no? En el sentido de lo que tengo que poner de mí mismo. ¿Sí? Entonces, todas esas fuerzas tienen un objetivo. Pero además esa fuerza, esa energía, hay que sostenerlo en el tiempo. ¿Sí? Ahí tienen el aforismo 1.14, ¿no? El esfuerzo, la práctica, ¿sí? Abhyasa, debe ser cultivada durante largo tiempo. ¿Sí? Patanjali no ofrece ninguna solución milagrosa. Ofrece herramientas para que nosotros trabajemos. Cada uno tendrá sus tiempos. Por eso también es importante este tema del desapego, ¿no? Hay gente que por ahí tiene una capacidad especial y hace unas cositas y ya hubo una cantidad de resultados alarmantes, así si uno lo ve de afuera. Y otros, como más picapedreros, tenemos que estar ahí y darle, hasta que algo cambie. ¿Sí? Entonces, Patanjali no nos engaña, ¿no? Pero bueno, tenés que aplicar una fuerza intensa, pero además durante largo tiempo y en forma ininterrumpida. ¿Sí? No se trata de cada tanto darse un baldazo de yoga, ¿sí? Sino sistemáticamente trabajar. ¿Sí? Entonces la práctica diaria, la práctica sistemática, aunque sea breve, es esencial. ¿Sí? Porque eso es lo que genera hábitos, lo que incorpora estas actitudes. ¿Sí? Entonces, la
seriedad, con reverencia, con devoción. Hay tantas posibilidades de traducir el tema que siempre hay que elegir una, porque si no sería, en lugar de tener una hoja, tendríamos 25 con respecto a esto, ¿no? Entonces, pero es esa idea. Me comprometo integralmente en este camino. Una partecita, o bueno, un ratito. Si no, decido hacerlo seriamente. ¿Sí? Que si lo hago de esa manera va a haber resultados. ¿Sí? Resultados que buscamos y de los que permanecemos independientes. ¿Sí? Que no nos afectan en forma nuclear, ¿sí? No nos sacan, no nos perturban demasiado fuertemente. Sí, nos van a disgustar, lógicamente, poder salir de algo me duele, y sí, me duele, lo voy a sentir, lógicamente. ¿De qué pavo? ¿Por qué hice eso? A ver, y voy a empezar a ver qué tengo que hacer y voy, quizás, de todo lo que sé, encuentre una manera de aliviar esa molestia, entonces la maneje. ¿Sí? Pero no me voy a volver loco porque salí de la práctica con una molestia. ¿Sí? Entonces la serenidad de la mente va a estar ya como fondo. Y eso se da si practico sistemáticamente. Porque si practico sistemáticamente, esto se vuelve un hábito. Y un hábito integrador, un hábito saludable. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que queda firmemente establecido. 4 capítulos que componen el texto, ¿no? Estar firmemente establecido en algo, ¿sí? Ya habíamos visto en el aforismo 1.3, el objetivo es estar firmemente establecido en el espíritu. Estar firmemente establecido en una actitud es que eso va a aparecer siempre cuando lo necesite. ¿Sí? Entonces se vuelve hábito, es un hábito sano. Y lo refuerzo con la práctica. Entonces voy a estar bien, voy a estar mejor. ¿Sí? Un hábito de vida saludable me va a tener bastante saludables, ya sabemos, hay imponderables, hay muchas cosas que no dependen de nosotros tampoco. ¿Sí? Si me lavo los dientes todos los días, cosas que me generaron como hábito cuando era chiquitito y uno siempre se revelaba con frente, te vas a decir y me la vi. No se sabe nada. Andá. Así que bueno, tengamos una dentadura relativamente saludable, que de otra manera no se hubiera mantenido. Bueno, el yoga también propone eso, mantengamos actitudes saludables y para eso hay que incorporarlas. Tienen que hacerse casi como un reflejo. ¿Sí? La práctica se vuelve casi como un mecanismo reflejo. De modo que cuando la necesito, surge espontáneamente. ¿Sí? Para eso me comprometo, trabajo, lo hago. ¿Sí? ¿Sí? Aunque internamente no tengo ganas, pero bueno, hacer lo que sabes que te hace bien. ¿Sí? Patanjali también nos dice, bueno, muchas veces dejamos de hacer las cosas que nos hacen bien, somos inconstantes, y sí, somos inconstantes, pero cuando nos damos cuenta que somos inconstantes, volvamos a hacer la práctica de lo que sea bien. Entonces, en un momento eso como que fluye solo, ¿sí? Surge solo. ¿Sí? Y no es que uno no puede vivir si no hace la práctica. Por eso es importante el desapego. ¿Sí? Entonces no me apego a la práctica, pero no voy a dejar de hacer lo que me hace bien. ¿Sí? No estoy apegado a lavarme los dientes. No tengo una adicción al dentífrico y al cepillo. ¿Sí? Pero lo hago. ¿Ah? Bueno, ahí está. ¿Qué es desapego? ¿Qué es desapego? A ver qué sale.
solo. Interrelación. Suena mejor que interdependencia, por más que haya dependencia. ¿Sí? Ninguno puede ser plenamente autónomo. ¿Sí? De hecho, dependemos del aire. ¿Sí? Si no hubiera aire, estaríamos todos muertos. ¿Sí? Nuestra vida depende, no somos dueños de eso. ¿Sí? No hay nada más claro que la respiración para darnos cuenta de la dependencia con respecto a otra cosa. En realidad, si respirásemos conscientemente, se acabaría nuestra soberbia. ¿Sí? Por ejemplo, bajaríamos a la tierra concreta. Bien, ahora, ¿qué dice? Entonces dice, independencia de lo percibido y lo revelado. Él dice lo visto y lo oído, ¿no? Lo oído es la tradición, la revelación, la shruti. Lo visto es todo lo que yo contacto a través de los sentidos. ¿Sí? Entonces, soy libre con respecto a lo que experimento. ¿Sí? Y soy libre con respecto incluso a lo que la tradición me aporta. Esto permite desestructurarse mucho. ¿Sí? O sea, no hay estructuras que me limiten. Por lo tanto, puede entrar algo nuevo. ¿Sí? Quizá le suene eso de poner vino nuevo en odres viejos. ¿Sí? O sea, el odre viejo se revienta, no tolera algo nuevo. ¿Sí? Entonces, una estructura demasiado rígida, ¿sí?, no sirve para incorporar cosas nuevas, no tiene capacidad de cambio. Y acá lo que buscamos es el cambio, la transformación. ¿Sí? El vino nuevo de la experiencia, el vino nuevo del yoga en este caso. ¿Sí? Tiene que entrar en estructuras saludables, pero a la vez abiertas. ¿Ah? Sí. Y el desapego de tanta ausencia de deseo, ¿cómo se explicaría? Deseos saludables y deseos no saludables. ¿Sí? Pero básicamente es ausencia de apego. No me aferro a una estructura que me da una cierta seguridad, pero por otro lado me limita. O sea, esto es antifundamentalismo, podríamos decir. Tampoco voy a ser un fundamentalista del yoga. ¿Sí? Porque de esa estructura también tengo que manejarme libremente. ¿Sí? Quizás hasta me den cuenta que el yoga no es mi camino. ¿Sí? No le digas a mí. Porque en el proceso de descubrimiento quizás descubra que tengo que ir por otro lado. Y eso es muy saludable. ¿Sí? Seguramente va a ser un shock también. Yo pensaba que estaba hecho para esto y me doy cuenta que no. Es un flor de golpe. ¿Sí? Pero bien, si no quedaría dominado por una estructura mental que me dice, vos tenés que hacer esto. ¿Sí? ¿Y por qué? Por ahí no es la vocación, por ahí
no es completo hasta la liberación. ¿Sí? Eso es lo que dice el aforismo 1.16, que no está acá para no desvivir. O sea, el desapego completo solo se da en la liberación. La liberación final. En la liberación final. Mientras tanto estamos apegados a alguna cosa. Quizás a la búsqueda de la liberación. Y eso Patanjali lo plantea en el último de los 4 capítulos. ¿Sí? Tenemos que desapegarnos del deseo de liberación. ¿Sí? Pero se puede. Sí, si no, no nos liberamos. O sea, se puede en la vida común. Claro. O esa sociedad. O sea, se puede, sí se puede. Sin ninguna duda. Toda la tradición lo dice. Todas las tradiciones lo dicen. Es eso. Esa es lo que a mí me hicieron. Claro, pero yo me desapego de esa búsqueda. O sea, me desapego del resultado, pero sigo actuando para que el resultado se dé. Sí, está bien. ¿Sí? Vos ya tenés el control de mi mente. Sí. Si no, no me liberaría. Es el esperar sereno, no el esperar desesperado. Tiene que ver también con la aceptación de lo que vas a Sí, pero vamos a ver el tema de la aceptación, el contento. Sí. Pero, claro, pero en la búsqueda no, yo me estoy esperando algo aunque sea inconscientemente. Claro, una cosa es esperar, O sea, no con el deseo desesperado. una cosa es esperar ansioso y otra cosa es esperar desapegado. Si espero desapegado es lógico. Es como esperar que sea, es como que sería no buscar, esperar. Ahora, el tema es este. Es como la actividad de fe, lo Claro. No sabés que hiciste. Acá en realidad saltamos al final, pero bueno. Así funcionan las clases. ¿Sí? A ver. El apegarse a la búsqueda de la liberación no nos permite liberarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un deseo que te mantiene apegado. Creo que Porque gracias. El resultado lo está viviendo eso. porque no estamos viviendo el presente. Te saca de la hora. ¿Y qué importancia tiene que me saque de la hora? Pero fuera de la hora lo puedo experimentar, lo puedo trabajando con lo real, que es ahora. Primera palabra. Porque el espíritu está ahora. No me doy cuenta, evidentemente. ¿Sí? Por eso estoy hablando acá. ¿Sí? Si yo lo busco, es porque considero que no está, o siento que no está. O vivo como si no estuviera. ¿Y dónde lo busco? En el futuro. ¿Sí? Entonces, salgo del presente. Y por lo tanto no lo voy a encontrar. No lo voy a vivir. ¿Sí? Entonces, todo lo que me saque del presente, incluso ese anhelo de liberación, me impide liberarme. Cuando me desapego de eso, hago lo que tengo que hacer, vivo lo que tengo que vivir, y de repente, ahí está. Eso que yo buscaba afuera lo tengo adentro. Eso que buscaba en el futuro está en el presente.
¿sí? Y Patanjali quiere que vivamos realmente como seres humanos. ¿Sí? Que no es la realidad de esta época, es una realidad, estamos hablando de la complejidad y bueno. Claro, pero esto, fíjense, Patanjali estaba hablando hace 2000, podría haber hablado hace 5000 años y todos estos textos sirven para que el hombre no cambió nada. ¿Sí? Nosotros siempre pensamos que estamos muy evolucionados, estamos en la era de crecimiento, hemos tenido una evolución espiritual inmensa. ¿Sí? Está más lejos de Seguimos cayendo en las mismas trampas que el hombre cae sistemáticamente siempre. Y Patanjali quiere mostrarnos dónde está la trampa para que no caigamos. Y alguna vez le vamos a hacer caso. ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta por dónde va la cosa. ¿Sí? Después, bueno, volveremos a vernos enroscados en un montón de asuntos hasta que de vuelta nos despertamos un poquito, ¿sí? Y otra vez, y vamos y venimos, ¿sí? Y probablemente esa calidad de vida se haga un fondo dentro de cada tanto alguna situación más o menos dolorosa que tendremos que elaborar como corresponde, hacer el duelo que corresponde, que nos va a afectar, porque somos humanos, no una piedra, ¿sí? Pero lo vamos a tomar de diferentes maneras que como lo hubiéramos tomado en otro momento. ¿Sí? Entonces toda esta generación de actitudes, de práctica, de desapego, ¿sí? Se plantean antes de ninguna propuesta técnica o práctica concreta. Si yo cualquier cosa que haga con estas actitudes va a ser saludable, va a ser reintegrador, ¿sí? Va a ser generador de bienestar, ¿sí? Vamos a evitar dolores, evitar generar dolor, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Patanjali también, bueno, dentro del aforismo 1.4 nos conectaba con la situación habitual, ¿no? De mente dispersa, de mente que se une con una modificación y otra, y otra, y otra, y otra, y nos vamos dando vuelta por ahí. Entonces, él va a hacer en distintas partes del texto un diagnóstico de cómo es la situación humana. ¿Sí? Y hay un aforismo, que es el aforismo 2.15, dice que todo es dolor, todo es incomodidad. 2.15. Y siempre tenemos algún grado de incomodidad, o de insatisfacción si quieren. ¿Sí? Después de todo, si estamos haciendo esto, es porque queremos estar mejor. O sea que no estamos plenamente satisfechos con lo que somos en este momento. ¿Sí? Queremos una vida mejor todavía. Puede ser muy buena, pero queremos que sea todavía mejor. Entonces hay una incomodidad. ¿Sí? Por ahí, o sea, dukkha, la palabra que se traduce como dolor en general, tiene distintos significados, más o menos fuertes, ¿no? Incomodidad es muy adecuado, ¿no? Si la incomodidad es muy grande, bueno, sentiré dolor, sufrimiento. ¿Sí? Pero dice que todo es dolor. ¿Sí? En el mundo material, en que todo
todo cambia, todo me va a llevar a una experiencia incómoda. ¿Sí? Dice, el que aprendió a discernir se da cuenta que todo es dolor. Entonces el dolor me va a conmover, me va a movilizar. Va a ser como una zanahoria que me movilice hacia el no dolor. Y el no dolor está en el purusha, está en el espíritu. Aquí Patanjali dice que todo es dolor. Y da las causas. Es un aforismo bastante filosófico este de aquí, ¿no? Como si fuera una luz pequeña que me está hablando de algo sobre lo cual trabajar. ¿A eso te referís cuando decís me Claro. lleva Me lleva a cambiar, me lleva a transformar. no es algo para atacar, no algo para observarse? Claro. O sea, el dolor es para Patanjali característico de la existencia. Sí, es una característica de la existencia. Y por lo tanto tengo que aceptarlo. Dolor es un límite, ¿no? Somos seres limitados, tenemos que aceptar nuestra limitación. ¿Cuáles son las causas, según Patanjali, de ese dolor? Una que plantea es el cambio. Todo cambia. ¿Sí? Y si todo cambia, si yo me afirmo en eso, cambió. Y estoy afirmado en otra cosa. Estoy como en un tembladeral. ¿Sí? No puedo hacer pie firme en la materia en forma definitiva. Porque cambia eso en lo que me afirmé. Las cosas cambian, las personas cambian, uno cambia, por suerte. ¿Sí? Porque también tiene la doble lectura. ¿Sí? Las cosas cambian, ¿sí? Yo cambio, pero también puedo cambiar para mejor. Para eso el hábito de la práctica y la actitud de desapego. ¿Sí? Pero quedémonos con eso. Las cosas cambian y bueno, uno se siente incómodo si permanentemente el piso se le está moviendo. ¿Sí? Otra causa del dolor es la ansiedad, el anhelo. El hombre es un ser ansioso. ¿Sí? O sea, por un lado no aceptamos los límites, queremos ya y queremos todo. ¿Sí? Pero ese ya y todo al final ni lo disfrutamos porque no estamos en el ahora, sino buscando más para el próximo ya. ¿Sí? Entonces esa ansiedad, ese anhelo de liberación, por ejemplo, y se me vuelve incomodidad, se me vuelve dolor. Otra causa del dolor son las estructuras que yo tengo adentro, ¿sí? Los samskaras. Los hábitos o tendencias, ¿sí? Lógicamente hábitos desintegradores. Acá nos estamos metiendo en el tema de la ley del karma. ¿Sí? ¿Saben qué quiere decir karma? Acción. ¿Sí? Yo actúo y hay una consecuencia. Ese es el sentido del karma como ley.
causa y efecto, ¿no? Hago algo, hay una consecuencia de ese hacer. En el entorno y también en mí mismo. ¿Sí? Y esa consecuencia queda inscrita en mí. ¿Sí? Eso es lo que se llama técnicamente samskara o vasana. ¿Sí? Por ahí van a encontrar estos nombres si leen alguna otra cosa. ¿Sí? O quizás lo sepan. ¿Sí? Entonces, yo actúo y esa consecuencia queda grabada. De modo que genera una tendencia a actuar de la misma manera. ¿Sí? ¿Cómo? Una acción repetida sin dejar. Una acción repetida refuerza mi tendencia. ¿Sí? Si esa tendencia es saludable, es bárbaro. ¿Sí? Practico todos los días un ratito, aunque sea, y bueno, me va a ir alejando del dolor, por lo menos voy a generar menos